Posada. Le damos la bienvenida a Manolo con su bloque político. Le decimos buen día, Manolo. Muy buen día, Manolo Trímboli. Buen día, Julio, buen día, Ángel, buen día a todos los compañeros, compañeras de allí, por favor. Un abrazo grande para igualmente. Bueno, bien. Y emotivamente. Bueno, bien, así es. Bueno, queridos compañeros, compañeras, hoy tenemos el homenaje al cordobazo. Se puede escribir el cordobazo en el pensamiento y la acción política porque tiene vigencia y proyección hasta nuestros días. Muchos compañeros coincidimos en que fue la cúspide de la radicalización ideológica desde el golpe del 55 y el retorno a la democracia en 1970. Por sus rasgos distintivos y por su composición, esto surgió del paro decretado por la UON, que fue el 29 y 30 de mayo de 1969. La Unidad Obrera Estudiantil construyó esa insurrección urbana e hirió de muerte a la dictadura de Onganía. El golpe de Estado del 28 de junio del 1966 había desplazado a don Arturo Illia y se autodenominó Revolución Argentina. Hubo intervención de instituciones educativas y medios de comunicación. Su proyecto de Estado burocrático, autoritario, acentuó la tendencia de las Fuerzas Armadas de intromisión absoluta en las instituciones republicanas y abrió camino al collar de dictaduras que serpentearon América Latina. Con Krieger Bacena, su ministro, hicieron la tradicional: endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, un empréstito por $400 millones, congeló salarios, devaluó la moneda al 40%, suprimió los subsidios regionales, abandonó el apoyo a pequeñas y medianas empresas, reprimió docentes y estudiantes que resistían en ciencias exactas en la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos. Como antecedente, el 15 de mayo en Corrientes se asesinó al estudiante Juan José Cabral y 2 estudiantes rosarinos fueron asesinados en una marcha del silencio. También Máximo Mena, recordemos era del sindicato mecánico, también fue asesinado en esa etapa de un balazo. El cinturón industrial cordobés fue determinante. Fíjense la composición: la fábrica militar de aviones, la fábrica militar de pólvoras y explosivos, la fábrica de armas portátiles, la fábrica de municiones para artillería, las automotrices más grandes de Latinoamérica estaban allí. Eran de origen nacional como extranjeras. Se encontraba la fábrica de motores y autopartes mecánicas del Estado, el IAME, la Fiat, la Kaiser norteamericano, la francesa Renault, la inglesa Perkins. Sin duda tuvieron también considerable influencia los movimientos tercermundistas de la época, de Asia, de África y Latinoamérica, y lograron imponer, recordemos esta consigna histórica: liberación o dependencia. Fue un protagonismo en este periodo de los sindicatos cordobeses en la escena nacional. Determinante en esto, su alto desarrollo industrial en Córdoba y las industrias militares que estábamos planteando. A sangre y fuego salió la dictadura
a enfrentar la unidad obrero-estudiantil y sus lazos, sobre todo, que le dolían con las organizaciones sindicales y políticas. La sintetizaban Agustín Tosco, René Salamanca, Atilio López. El gringo Tosco, junto a estos compañeros, fue detenido y sometido a consejo de guerra, condenado a 8 años de prisión, al igual que Torres, que López y otros dirigentes. Luego de 17 meses en prisión, recuperaron la libertad y retomaron la actividad sindical. Atilio López fue asesinado por la AAA el 16 de septiembre de 1974. Tosco murió el 5 de noviembre de 1975 en la clandestinidad. No pudo atenderse su enfermedad, estaba seriamente enfermo. Y René Salamanca fue secuestrado y desaparecido el 2 de abril de 1976 en el golpe de Videla. Con el Cordobazo perdió legitimidad la dictadura de Onganía, quedó herida de muerte. Luego del Cordobazo, el Rosariazo, Mendozazo. Esto fue y continuaba, era un timbre de honor del sindicalismo clasista y combativo que expresan su vigencia y proyección. Es el mejor espejo en donde tiene que mirarse el movimiento político sindical y aquella visión de la CGT de los argentinos. En el orden personal no quisiera quedarme en el título. El sindicato no es solo una herramienta de gestión, que solo se mide por su eficiencia, sino por su crítica clasista, clase para sí, sujeto político imprescindible para la transformación revolucionaria de la sociedad. El Cordobazo fue clasista y con alianzas sociales, entre otros, la juventud y los estudiantes. El Cordobazo demostró que no clausuró el debate de la unidad en la acción política y que el clasismo es una categoría política vigente, no está fuera de uso. El 3 de junio del 2008, Emir Sader, a la sazón era secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencia Política, CLACSO, dio una conferencia extraordinaria ante la Mesa Nacional de la CTA de la época, de las mesas de Capital y de la provincia de Buenos Aires. Sus ejes fueron América Latina entre el post-neoliberalismo y el futuro. Señalaba en ese momento concreto que era un periodo contradictorio y turbulento. El paso de un mundo bipolar, decía Emir, a un mundo unipolar, lo cual es un cambio extraordinario porque es la unipolaridad bajo la hegemonía del imperio norteamericano. Es decir, había un equilibrio relativo entre los dos campos. Ahora señalaba, en ese momento hay un campo solo. El segundo factor es el paso de un modelo regulador, decía. Fíjense la vigencia, lo que decía, keynesiano de bienestar social a un modelo neoliberal, y afirmaba la resistencia de la década del 90 al neoliberalismo fue básicamente una resistencia de los movimientos sociales y ubicaba a América Latina como el eslabón más débil de la cadena neoliberal. Señalaba que esto es lo que pasó en Brasil.
Cardoso no era distinto a Menem, decía, solo que no comía pizza con champán, pero el modelo fue similar. Pero esa nueva clase obrera fue protagonista con recesión económica, reflujo social y fragmentación. Argentina en el 76, con el golpe, ya había entrado en la recesión. Otro matiz de clase que creo que llama a tener en cuenta y planteaba Sader, se refería a que García Linera, importante dirigente, fundamental boliviano, señalaba que la izquierda tradicional boliviana miraba al mundo con el economicismo tradicional del pensamiento soviético y decía, ¿usted en qué trabaja? Le contestaban, en la tierra. Bueno, tú eres campesino, olvídate de ser aymara, quechua, guaraní. Y lo reducía de manera economicista a eso. Le afectaba, le quitaba su identidad secular, su forma de vida, sus valores, quedaba neutralizado, era un pequeño burgués. En un país como el boliviano, con el 62% de sus habitantes que se consideran indígenas, es una brutalidad de violencia política y teórica tremenda. Compañeros, compañeras, esto lo introduzco yo. Con nuestras particularidades, nuestra Argentina tiene 32 etnias originarias. 32 etnias tenemos. Compañeros, compañeras, para terminar, la ultraderecha política y mediática no es marginal, ni aquí ni en el mundo. Por eso el cordobazo, en su vigencia y proyección, tiene especificidad de la clase obrera argentina, pero las críticas son permanentes desde el clasismo. Impusieron con su pensamiento y acción política la consigna liberación o defendencia. Su clave fue la movilización y la lucha popular constante. Honor al cordobazo, compañero. Fraternalmente los abrazos desde la Yo Soy Germán en el frente de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Inmejorable. Una acotación nada más. Sí, es sobre el informe muy oportuno. Se me ocurre, por lo que conozco de la historia, que tiene que ver ponerle la Revolución Cubana entre el 57 y el 59, que también jugó un papel absolutamente influyente lo que era el movimiento obrero en la Argentina, no solamente en Córdoba. Así es. Y 10 años después en la revolucionaria Nicaragua. Claro, de lo que está diciendo, tan cierto lo que está diciendo, que en su intervención, yo tuve la oportunidad de escucharlo, fue maravillosa. Sader decía que lo único que quedaba no liberales en América Latina fue precisamente lo que está señalando Cuba era, así que muy criteriosa. Lo señaló en esa intervención, Sader, que hay un folleto, habría que rescatarlo por allí, lo señala, muy justo lo que plantea, muy justo. Bueno, así se puede decir que el gobierno de Bolivia también, encabezando a Evo Morales, nombraste al vicepresidente y me traes a la memoria también los procesos democráticos, ¿no? Y la República de Chile también, con Salvador Allende. Por favor, de eso hay que hablar, de eso se trata. En esa línea, ¿no? Yo aprendí a ver la historia y creo que tenemos que ensayar y poder desarrollarla lo mejor que nos salga, para compartirla con los más jóvenes, que ahora vamos a escuchar un audio de una piba de Lobos, de 24 años, por favor escuchar lo que dice, cómo están peleando los más jóvenes y los no tan jóvenes en esta realidad del 2021. Totalmente.
está concatenado. De esto es lo que se trata, de esto, hay que concatenar, así es. Y bueno, Lo de la América Latina de una riqueza y de absoluta vigencia. De allí la importancia del Cordobazo. Me pareció esto que señalaba de la Revolución Cubana, fue un error no omitir, pero la Revolución Cubana fue determinante, y su actitud en América Latina, en lo que significó, en la aportación, en todo esto aparte fue muy importante los movimientos tercermundistas sí. Yo recuerdo los compañeros de Teología de la Liberación, Brasil, apareció Mujica y todos los compañeros, todo esto, qué aportación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Hay que tirar de allí, no hay otra. así es, Manolo. Bueno, Manolo, te mandamos un abrazo enorme un a la abrazo familia, para ustedes. cuídense. Y un El sábado que viene ya arrancamos junio, ¿eh? Bueno, un abrazo a para seguir ustedes. cuidando, porque la verdad que está complicado todo, ¿eh? Bueno, Está muy un complicado. abrazo para ustedes, para todas, y Y mucha salud, Manolo. Un abrazo para todos. Otro. igualmente, ¿eh? Ahí para todos, Angelito, ahí los compañeros de todo ahí. Y la Colo que tenemos del otro lado en la operación técnica y Y la a todos musicalización. los que nos acompañan y a los que no nos acompañan también. Un abrazo grande. Y el enemigo te escucha también, quédate tranquilo. Sí, seguro. Les preocupamos. Un abrazo, querido. Un Otro, abrazo. querido, cuídese.